La isla misteriosa de Julio Verne. Capítulo 5. Al día siguiente, 17 de abril, Pencroff preguntó lo que iban a hacer ese día. Dado que la tierra más próxima está lejísimos, respondió el ingeniero, no podemos por el momento pensar si quieren ir a ella en barco. Por tanto, nos dedicaremos a metalúrgicos. El horno lo tenemos ya, pero necesitamos fuelles. ¿Y de dónde los sacaremos?, preguntó Gedeón Spilett. De las pocas que vimos ayer. Sus pieles nos servirán perfectamente para el uso que deseo, siempre que podamos conseguirlas. Mineral de hierro tenemos en el noroeste de la isla, como he podido comprobar, pero como nunca se presenta en la naturaleza en estado puro, debemos hacerle pasar por el horno para librarlo de sus impurezas. Una vez hecho esto, podremos conseguir un hierro no muy bueno, pero sí suficiente para nuestras necesidades. Pronto estuvieron en el lugar desde el que un canal perfectamente vadeable llevaba al islote de las focas. Pencroff, buen conocedor de estos animales, les aconsejó que esperasen hasta que los otarios estuvieran en la playa aletargados por el sol. No tardaron en considerar, llegado el momento oportuno, y Pencroff y el ingeniero, provistos de gruesos palos, consiguieron matar 2 focas de buen tamaño. Como eran demasiado pesadas para llevarlas hasta el lugar requerido, los despellejaron allí mismo y, cargados con las pieles, regresaron a la chimenea. Allí extendieron las pieles sobre unos bastidores de madera y las cosieron por medio de fibras hasta que comprobaron que el aire solo escaparía por el lugar que necesitaban. Los fuelles estaban terminados. El 20 de abril comenzó lo que llamaron el periodo metalúrgico. Como los yacimientos de carbón y de mena de hierro estaban situados en el noroeste de la isla, a 6 millas de las chimeneas, y no era cosa de recorrer varias veces ese camino en el día, decidieron acampar en el mismo lugar en que habían de fabricar el hierro. Durante el camino, Harbert y el periodista lograron abatir a flechazos 2 canguros y un animal extrañísimo que se parecía al mismo tiempo a un erizo y a un oso hormiguero, que guisado resultó muy parecido a la carne de vaca. Había también jabalíes, e incluso pudieron distinguir desde lejos a un animal que seguramente era de la familia de los osos, y que Gedeón Spilett dibujó en su carnet. «Pero eso es un koala», dijo Harbert cuando vio el dibujo. «No hay peligro de que nos ataque. Vaya pues por el koala». A las 5 de la tarde estaban en aquellos contrafuertes del monte Franklin, cerca del río Rojo. Instalaron el campamento y levantaron una cabaña con ramas de bejuco apelmazadas con barro. Al día siguiente, Cyrus Smith, junto con Harbert, marchó al yacimiento y examinó el mineral. Este era muy rico en hierro. No muy lejos también encontraron la hulla. Primeramente rompieron el mineral en trozos pequeños y los fueron amontonando en capas sucesivas, una de carbón y otra de mineral de hierro. Prendido el fuego, que avivaron con los fuelles, pronto obtuvieron una masa esponjosa. La operación fue muy difícil y requirió toda la habilidad de Cyrus Smith, pero por fin consiguieron machacar aquella masa. Ahora necesitaban mazos, pero construido el primero, utilizando como yunque una piedra plana, lograron el segundo y el tercero. Baste decir que el día 2 de mayo habían forjado varias piezas de hierro, de las que no tardaron en salir pinzas, tenazas, picos y azadones que los colonos, pese a su tosquedad, juzgaron como verdaderas joyas. No era aquello todo. Carbonando el hierro en un crisol construido con arcilla, pronto obtuvieron un metal que resultaba mucho más resistente que el hierro en estado puro, y del que pudieron fabricar hierros de hacha y hojas para cepillos de carpintero, introduciendo el metal en agua fría cuando aún estaba al rojo vivo. Clavos y martillos fueron también fabricados, esta vez con más facilidad. El 5 de mayo terminó el primer periodo metalúrgico, y los colonos volvieron a las chimeneas en las que les esperaban nuevas tareas, porque el invierno se acercaba ya a pasos agigantados, ya que el 6 de mayo corresponde al 6 de noviembre en el hemisferio austral. Hacía días que el sol se cubría de brumas y había que tomar disposiciones para pasar un invierno que se anticipaba frío, aunque la temperatura aún no había bajado sensiblemente, ya que la situación en la isla Lincoln permitía compararla en el hemisferio boreal a la de Sicilia o Grecia. La principal preocupación, pues, era buscar un abrigo mejor que las chimeneas.
Además, añadió el ingeniero, debemos prevenir una posible incursión de los piratas malayos, navegantes incansables que recorren distancias verdaderamente increíbles. Necesitamos, por otra parte, un lugar que esté cerca del río y que nos preserve de los vientos alisios que en este hemisferio soplan del noroeste. Pues construyamos una casa a orillas del lago, indicó Pencroff. Sí, pero antes buscaremos mejor. Una habitación ya construida por la naturaleza nos ahorraría muchos trabajos. Pero ya hemos examinado una muralla granítica y no hemos encontrado en ella ninguna cueva. Eso sí que sería estupendo. Una cueva a media altura y una escalera que pudiéramos quitar y poner a voluntad. Emprendieron la exploración sin resultados apetecibles. Los agujeros de las palomas eran demasiado pequeños y nada hacía pensar en que pudiera haber cuevas mayores. Quedaba, pues, examinar todo el contorno del lago, del cual algunas partes no habían sido aún exploradas. Eso fue lo que hicieron. Por otra parte, el ingeniero seguía intrigado por el hecho de que el lago, que debía llenarse con las lluvias y las nieves, no parecía desaguar en ninguna parte. Durante el camino, vieron algunas serpientes y Top cazó varias de ellas. Afortunadamente, no pertenecían a especies venenosas, pero eso no quería decir que no hubiera reptiles peligrosos. Debían, pues, tener mucho cuidado. Llegaron al lugar en que el río Rojo desembocaba en el lago. La cantidad de agua que aquel entregaba al lago era enorme. En algún sitio, musitó pensativo Cyrus Smith. Debe haber algún desaguadero, pero ¿dónde está? Top levantó algunas bandadas de anátidas y Harbert logró derribar varias de sus flechas, cuando de pronto Top manifestó señales de viva inquietud. Iba y venía hacia la orilla, levantaba una pata y ladraba con insistencia. ¡Quieto, Top!, dijo Smith, que no quería que su perro se sumergiese en aquellas aguas en las que podía haber peligro para él. «Ha olfateado algo», dijo Harbert. «Quizá algún cocodrilo». «No, porque los cocodrilos se encuentran en regiones menos elevadas en latitud. Puede que sea algún anfibio de otra clase». Top no parecía poder estarse quieto. Saltaba, iba y venía y ladraba con furia. «Y sin embargo», decía el ingeniero, «el desaguadero debe existir forzosamente. Si no está a la vista, es señal de que se encuentra en el interior de esa masa granítica. ¿Por qué tiene tanto interés eso para usted, señor Smith?», preguntó el periodista. «Muy sencillo, porque si el desagüe se verifica a través de la masa de roca, eso quiere decir que habrá cavidades que podrían servirnos de refugio una vez desviado el curso de las aguas. En fin, si la naturaleza no nos provee de habitación, deberemos fabricarla por nuestros propios medios». Iban a emprender el regreso a las chimeneas cuando Top volvió a dar señales de agitación. Ladraba con furor y antes de que su amo pudiera impedirlo, se precipitó en el agua del lago. Ciro lo llamaba a grandes voces cuando de pronto, de entre las ondas, surgió una cabeza enorme. ¡Un manatí!, gritó Harbert. El enorme animal se había precipitado sobre el perro, que en vano quiso evitar el choque. Antes de que Harbert y Spilett pudieran hacer uso de sus arcos y flechas, Top, asido por el manatí, había desaparecido bajo las aguas. Nab quiso arrojarse con su lanza para buscarlo, pero el ingeniero lo detuvo con un ademán. Bajo las aguas se adivina una lucha feroz en la que forzosamente Top debía llevar la peor parte, debido a que no podía respirar. Esa lucha tenía que terminar forzosamente con la muerte del perro. Impotentes, los colonos asistían a aquella pelea invisible. De improviso y ante el asombro de todos, en medio de un círculo de espuma, el cuerpo de Top apareció, lanzado al aire por una fuerza desconocida. Se levantó a más de 10 pies y volvió a caer, esta vez cerca de la orilla a la que llegó nadando inmediatamente. Sin duda, el manatí, atacado por algún poderoso animal, había tenido que soltar al perro, porque lo cierto es que la lucha continuaba bajo las ondas. Las aguas se tiñeron de sangre y el cuerpo del manatí apareció entre sábanas escarlata y vino a varar lentamente a la playa. Los colonos corrieron hacia él. El manatí, un enorme animal, estaba muerto. Debía pesar entre 3.000 y 4.000 libras y tenía en el cuerpo una enorme herida que parecía hecha con una hoja cortante.
¿Cuál era pues el anfibio que había podido destruir al formidable animal? ¿Y con qué arma lo había hecho? Desconcertados, los colonos emprendieron el camino hacia las chimeneas, haciendo conjeturas que no encontraban respuesta alguna. En la mañana del siguiente día, 7 de mayo, Cyrus Smith y Gedeón Spilett volvieron al lugar de los extraños hechos. Ahuyentaron a unos puñados de aves que se cebaban en la carne del manatí, cuya grasa pensaba utilizar el ingeniero para cierto uso. Ciro permaneció un buen rato mirando las aguas del lago, ahora tranquilas. El incidente de la víspera no se borraba de sus recuerdos. Veía aún el cuerpo de Top lanzado al aire por una fuerza desconocida y la herida infligida al inmenso animal. Es un misterio casi tan grande como el hecho de que yo me haya salvado sin poder decir siquiera cómo. En fin, tenemos entre manos otro trabajo, buscar el desaguadero. Esta vez lo haremos más detenidamente. Cogió una rama llena de hojas y, aprovechando la tranquilidad de las aguas, la arrojó a estas. La rama, dando vueltas sobre sí misma, se dirigió hacia cierto punto de la orilla. Fueron allí y descubrieron una especie de depresión en las aguas, como si éstas se perdieran por alguna hendidura del suelo, en un remolino. Puso el oído en tierra, escuchando al nivel de las aguas. Creo que la hemos encontrado, Spilett. Por ahí se verifica el desagüe. Cortó una rama larga y la sumergió en el agua. A un pie de la superficie del líquido, reconoció una ancha abertura. La búsqueda había terminado. No hay duda. Ahí está y lo pondré al descubierto. ¿Cómo?, preguntó el periodista. Haciendo bajar el nivel del agua del lago Tres Pies. Pero, ¿cómo hará bajar el nivel del agua? Abriendo una abertura mayor en la parte de la orilla más cerca de la costa. Pero, en una muralla de granito. Así es, haré saltar ese granito. Los materiales están ahí, a nuestra disposición. Pero eso formará una cascada que caerá en la playa. Cascada que aprovecharemos en su debido momento. Como le decía, los materiales están a nuestra disposición. Solo hace falta utilizarlos convenientemente. Volvamos. Llegaron de nuevo a las chimeneas y Ciro le dijo a Pencroff: por el momento, dejaremos de hacer de leñadores y nos convertiremos en químicos. Lo que usted mande, señor Ciro. ¿Pero para qué? Para volar la isla, respondió el periodista sonriendo. Pues bien, si el señor Ciro lo manda, volaremos la isla. Pero entonces habremos de buscar otra. No será necesario. El ingeniero les explicó su plan. Consistía en hacer saltar parte de la muralla de granito para que el lago desaguase en la playa en forma de cascada. Una vez bajado el nivel de las aguas, seguramente podrían utilizar el desagüe primitivo como habitación. Para ello, precisó, necesitaban un explosivo de gran potencia. Ese explosivo podía ser fabricado a partir de los materiales de que disponían. Fue una verdadera disertación de química. Primeramente, necesitaban recolectar gran cantidad de piritas esquistosas que había cerca del yacimiento de Ulla. Luego, se aislaría de ellas el sulfuro de hierro y se transformaría en sulfato por incineración en un horno. Del sulfato se extraería ácido sulfúrico. Más tarde entraría en acción la grasa del manatí para extraer uno de sus elementos, a saber, la glicerina. Incidentalmente, añadió, tratada con sosa, parte de esa grasa se convertiría en un buen jabón, pero ese sería después. Por el momento, y con el tratamiento por carbonato de potasa, que se extrae de la ceniza de la madera quemada y tratado posteriormente con salitre, del cual había bastante en la isla, llegarían por manipulaciones sucesivas a una sustancia tan peligrosa que solo hablar de ella ponía los pelos de punta. Se trataba ni más ni menos que de la nitroglicerina. Así, explicado a grandes rasgos, la cosa parecía fácil, pero no lo fue. No obstante, los colonos se pusieron a la tarea febrilmente. Sería inútil explicar los esfuerzos que les costó, pero por último y bastantes días después, el ingeniero obsequió a sus compañeros una vasija de barro llena hasta el borde de un líquido aceitoso y amarillento. Aquí tienen ustedes, dijo satisfecho. Pero cuidado, un solo golpe nos haría saltar a todos hechos menudos pedacitos. Todos se apartaron temerosos.
No podemos utilizarla tal y como está. Por regla general se hace estallar con un fulminante, pero como no lo tenemos, lo haremos de un golpe. Lo primero es encontrar el lugar en que debemos colocarla. Buscó un lugar apropiado en la muralla granítica y le dijo a Pencroff que hiciese un agujero en él con uno de los picos. La mina que abriese debería ir oblicuamente hacia la parte del lago más cercana a la costa. Turnándose, consiguieron abrir una especie de galería. Por último, el ingeniero juzgó que ya había bastante. Había pensado en utilizar los 10 litros de nitroglicerina de que disponía, y contaba con que la dureza de la roca ayudaría a que la explosión fuese mucho mayor. Quedaba el sistema de explosión. En la parte de la mina que estuviera más cercana al lugar en que estaba la nitroglicerina, y sobre una piedra plana dejó caer unas cuantas gotas del líquido. Un martillazo bastaría para hacerlas estallar, pero en ese caso el que manejase el martillo quedaría reducido a piltrafas. Se trataba de una cabria que sujetase una masa de hierro, atada con una liana impregnada de azufre. Se prendía fuego a la liana y cuando ésta se quemase, el martillo sería sobre las gotas de glicerina. Estas estallarían y comunicarían su explosión a la olla que contenía la principal masa de nitro. No es difícil comprender la emoción con que se prepararon los últimos detalles. Cuando todo estuvo terminado y preparado el sistema de explosión, se retiraron todos menos el ingeniero. No, dijo Pencroff. yo prenderé fuego a la mecha del martillo. Es usted demasiado necesario como para exponer su vida, señor Ciro. Lo haré yo, se ofreció el periodista. Ciro se le quedó mirando seriamente. Muchas gracias, amigos míos. Pero sin pecar de inmodesto, ¿de quién ha sido la idea? Tuya, por supuesto. En ese caso, permítanme que sea yo quien lo haga. Tomó el extremo de la cuerda azufrada, la encendió y se alejó de allí seguido por todos sus compañeros que ya no discutían sus órdenes. La fibra debía arder durante 25 minutos. Cuando se hubieron retirado a conveniente distancia, esperaron. Fueron minutos de una tensa angustia hasta que de pronto una enorme explosión resonó, conmoviendo las capas del aire. Incluso la misma isla parecía vacilar bajo los pies de los colonos. Por el aire volaban piedras y rocas. Incluso a la distancia de casi 2 millas a que estaban los colonos, estos fueron derribados al suelo. Una nube de polvo se elevó por el aire. Los colonos se pusieron en pie y corrieron hacia el lugar de la explosión. Un gran grito se elevó de sus pechos. El dique de granito estaba hendido y formaba un gran boquete. Por él se escapaba una catarata de agua que, lanzando espuma a través de la meseta, llegaba a la cresta y se precipitaba desde una altura de 100 metros en la playa.